Hola, en este video vamos a hablar del ejercicio número 3 del taller de circuitos de la asignatura Física 2. Este video está hecho por los estudiantes Tatiana Galeano y quien les habla Germán Murillo. Empecemos. El ejercicio nos dice, un cubo sólido de plata que tiene una densidad de 10,5 gramos sobre centímetro cúbico tiene una masa de 90 gramos. Entonces preguntan, ¿cuál es la resistencia entre las caras opuestas del cubo? Y si hay un electrón de conducción por cada átomo de plata, determine la rapidez de arrastre promedio de los electrones cuando una diferencia de potencial de 1 por 10 a la menos 5 voltios se aplica a las cargas opuestas. Esta parte añaden el número atómico de la plata es 47 y su masa molar es 107,87 gramos sobre mol. Entonces, bueno, ahora empezaremos abordando el ítem A. Acá, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Pues los datos que nos dan el problema. La densidad, que es 10,5 gramos sobre centímetro cúbico, y la masa, que son 90 gramos. Pero aquí hay algo más que tenemos que tener en cuenta y es la resistividad de la plata. De los materiales en general, pero para cada material es diferente. En este caso, el de la plata es 1,59 por 10 a la menos 8 ohmio por metro. Entonces, empezamos cogiendo la fórmula del volumen, que es igual a la masa sobre la densidad. Acá simplemente basta con reemplazar en los valores tanto de la masa como de la densidad. Aquí, pues bueno, sabemos que la densidad tiene unidades gramos sobre centímetro cúbico. Entonces aquí hacemos esta división entre fracciones, entonces nos daría que los centímetros cúbicos quedan en el numerador y aquí se podrían cancelar los gramos. Entonces nos quedaría entonces que el volumen es de 8,57 centímetros cúbicos. Recordemos que la figura que nos dan es un cubo. Entonces las caras van a ser cuadrados, por tanto tienen entonces los lados de la misma longitud, entonces simplemente basta con sacar la raíz cúbica al volumen, entonces nos daría que cada lado o cada arista del cubo es igual a 2,046 centímetros. Aquí hay algo más que tenemos que aplicar y es que recordemos que cuando trabajamos con todo este tipo de fórmulas no se trabaja en centímetros sino en metros, entonces lo que hacemos es pasar esta medida a metros, entonces nos quedaría que el lado es igual a 0,0204 metros. Ahora, tomamos la fórmula de la resistencia, la cual es ρ, que alude a, alude a la resistividad de la plata, se multiplica por el lado y se divide por el área de la figura. Entonces, como es un cuadrado, sabemos que el área de un cuadrado es igual al lado al cuadrado. Acá simplemente basta con reemplazar esta parte en el denominador de la fórmula de la resistencia y podríamos simplificar el lado del numerador con uno de los cuadrados del lado del denominador. Entonces nos quedaría que la resistencia es igual a ρ por 1 sobre el lado. Reemplazamos el ρ por la resistividad y el lado que tenemos. Acá sabemos que los metros con los metros se nos cancelan y entonces nos daría que la resistencia que nos piden en el literal A es igual a 7,79 por 10 a la menos 7 ohmios. Ahora pasamos al literal B. Recordemos que aquí nos piden hallar la rapidez de arrastre promedio. Entonces, acá que tenemos que tener en cuenta, tenemos que tener en cuenta el número de Avogadro, que es 6,02 por 10 a la 23. Y la carga, que es 1,6 por 10 a la menos 19. Entonces, acá iniciamos calculando el número de las moles. Recordemos que recordemos los gramos que nos dan, que son 90, y la masa molar de la plata, que es 107,87 gramos sobre mol. Aquí hacemos algo similar al ejercicio anterior, entonces las moles nos quedarían en el numerador y los gramos se nos cancelarían. Entonces nos quedaría que el número de moles es 0,834. Aquí vamos a tener algo más en cuenta, es el número de portadores. Entonces tomamos los números de las moles que nos dio anteriormente y lo multiplicamos por el número de Avogadro. Este resultado no lo vamos a calcular aún, sino que lo vamos a tener en cuenta para aplicarlo más adelante en otra fórmula. Entonces, para hallar la rapidez promedio, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Es esta fórmula. Entonces, decimos que la diferencia potencial es igual a la corriente por la resistencia
por que esto es igual a la densidad de átomos por la corriente, por B sub D y por A. Entonces acá este B sub D va a aludir a la velocidad que tenemos que hallar. Entonces, ya haciendo unos despejes en esta fórmula y tomando los datos que necesitamos, nos va a dar entonces que para calcular la rapidez promedio se hallará con esta fórmula. Entonces simplemente reemplazamos. Acá recordemos que este delta de B alude a la diferencia de potencial, que es la que nos dan en el problema, que es 1 por 10 a la menos 5. Acá esto lo multiplicamos por el lado del cuadrado. Ya pasando la notación científica, este lo calculamos en el apartado anterior, que es 2.04 por 10 a la menos 2. Lo dividimos acá entre el número de portadores que les comentaba anteriormente. Lo multiplicamos por la resistencia que nos dio y por la carga que tomamos aquí en cuenta. Al efectuar estas operaciones, operamos el numerador y el denominador, y luego aplicamos la división. Entonces nos daría entonces que la rapidez de arrastre promedio que nos preguntan es de 3.27 μ por metro sobre segundo, siendo esta la respuesta. Muchas gracias.